Hoy tenemos una cita con el futuro en Oviedo Tech. Robótica, metaverso, inteligencia artificial, todo el mundo habla de ello, pero ¿sabemos realmente cuáles son sus aplicaciones prácticas o cómo pueden ayudarnos en nuestra empresa? Pablo Medrano, CEO de Casual Robots, nos lo explica. Pablo, bienvenido a Canal Prestoso y gracias por atendernos. Gracias a vosotros por la labor que hacéis. Hablamos de robótica, de metaverso, de inteligencia artificial, pero sin embargo, ¿no crees que existe todavía una brecha enorme entre lo que la tecnología puede hacer y lo que los usuarios, comercio, empresas sabemos que puede hacer? Sí, queda mucho trabajo. La tecnología siempre nos descubre nuevos avances, nuevas diferencias, pero está claro que si la sociedad no las entiende y sobre todo no las acepta, es una tecnología que no se va a implementar. Otras veces también en esa brecha decimos, uy, pues he llegado tarde, ¿no? Y a veces hay ciertas tecnologías que de repente están aquí, incluso en el trabajo, en mi forma de entretenimiento o en social, y nos pilla un poco desprevenidos, ¿no? Y para eso hay que estar un poco atento y conocer todo esto. Yo creo que todo lo más importante es esa información y sobre todo esa conexión con las personas y las tecnologías para que lo primero tomen sus propias decisiones acerca de todo lo que le bombardea alrededor, que es un montón de información donde ahora que comentas metaverso dicen wow, pero esto qué es, que lo veo en todos los lados y no lo entiendo muy bien. La otra parte, una vez hecha la información, es también que entiendan que puede ayudar esa tecnología y que ellos van a decidir cómo usarla o dónde quieren usarla. Pero en la mayoría de los casos está ahí simplemente como unas nuevas herramientas que probablemente les puedan ayudar en su día a día. Volviendo al metaverso, si tuvieras que explicar qué es el metaverso a una persona que jamás ha escuchado hablar del metaverso, ¿cómo se lo definirías? Bueno, definiría el metaverso como la expansión natural de Internet. Quiere decir, esto que lo engloba todo y que ahora mismo toda esta información súper accesible que podemos utilizar, que ya estamos utilizando, sería como el XL, ¿no? El avance siguiente a esta tecnología. Las grandes marcas ya se han sumado a la ola del metaverso o se están sumando. ¿Es este el lugar en el que sí o sí las empresas tienen que estar a corto plazo? Hay que estar. Lo primero, el metaverso, en este caso, se ha dado una entidad con el nombre que queda muy bonito, pero no es algo nuevo. Desde hace ya 25 años, el metaverso, digamos, ya existe y se está intentando por las grandes, en este caso, digitales. ¿De quién estamos hablando? No solo de Facebook, Google, en este caso, que es uno de los grandes que ha apostado, de Microsoft, otro de los enormes digitales, y Apple está ahí a puntito ya de descubrirnos pues su solución para el metaverso. Realmente es una expansión de lo que también ya estamos utilizando. Toda la parte que encontramos en Internet de información, de visitas virtuales, incluso de gamificación, toda la parte de juegos y de entretenimiento ya lleva muchos años entre nosotros. Aquí, ¿qué es lo que se quiere hacer? Apostar porque también vayamos al entorno un poquito más profesional, educativo. Todo esto que también, por desgracia, en pandemia tuvimos casi obligados que hacer de, oye, pues estudia como puedas remotamente, conéctate, pero ya, digamos, democratizado, socializado, de tal forma que podamos acceder y estar. Esta es una parte que ya existe. Luego están los contenidos, las empresas. Oye, entonces, ¿tengo que estar ahí? Pues sí, en mayor o menor medida hay que estar, porque antes o después se va a expandir muy rápidamente, se va a hacer un uso muy rápidamente de ello y simplemente tienes que estar conociendo qué es y, como digo yo, metiendo la patita y estar preparado, porque va a ser muy rápida la evolución. El año pasado una marca lanzó una campaña publicitaria en la que un robot, en un contexto de proceso de selección, le decía a un humano algo así como: ustedes no pueden aportar nada que nosotros no hagamos ya. Nosotros como humanos, ¿qué es lo que todavía podemos aportar? Todo. Quizás se le da demasiada importancia y valor a las máquinas, entiéndeme, cuando las máquinas ya forman parte de nosotros, incluso de selección. En esta, pues guiño que había, como bien comentas, es una realidad. Lo que se llaman los sistemas RPA, aunque no los podamos ver ni tocar, son sistemas automatizados que, aparte, cuando coges el teléfono, que todo el mundo lo odia, y yo el primero, digo yo no quiero que me atienda una persona,
pues ya están haciendo un montón de labores, no solo en bolsa, sino también en selección de personas. Quiere decir, esto ya es una realidad. Luego le podemos dar una identidad o una entidad para que sea palpable. Yo creo que en este caso las personas, sobre todo, hay que recuperar un poco el valor que necesitan y tampoco volverse loco y pensar que la robótica son personas. No lo son ni lo van a ser. La robótica, por ejemplo, uno de los factores principales es no deben fallar. Bueno, desde su programación a su concepción es un error. Y curiosamente eso es lo que más nos hace personas. En la parte que aparecía en el spot, justo lo decía, pues yo soy rebelde, soy salvaje, hago lo que tal, y eso jamás lo vas a entender, no lo vas a poder computar porque no es 1 más 1. Y ahí es donde nosotros estamos, y eso es maravilloso. En las ganas que hablaba en el spot. Wow. Y las ganas y en todo lo demás. Todavía, aunque haya mucha inteligencia artificial y tal, de verdad, no demos tanta importancia, pero sobre todo tampoco no deleguemos tanto en algo que son máquinas, que pueden ser más majas, menos majas, podemos programarlas como queramos, pero lo importante es que las entendamos como herramientas. Simplemente, pues bueno, como ha sido la evolución del vapor, de la industrial, etc. Esto es a lo que tiene que tender y lo decidimos nosotros. Pues con ese mensaje nos quedamos, con las máquinas al servicio de los humanos y no al contrario, ¿no? Hombre. La robótica como servicio. Sí, sí, a mí, fíjate, me dicen, oye, ¿cuántos robots? Digo, pues no hago más que trabajar, digo, en algo me he equivocado, ¿no? Pues oye, hasta aquí la charla, Pablo, encantada, me ha encantado compartir este ratito contigo, aprendiendo de robótica, de metaverso. La próxima, a ver si nos vemos en el metaverso. Hombre, eso ¿Nos veremos, tú crees, allí? Yo creo que sí. Sí, pero luego habrá que también salir un poco y empaparse de y disfrutar de la vida real. Y de esta buena tierra, claro que sí. Efectivamente. Yo digo, el cachopo de verdad. Sí, porque un cachopo en el metaverso no, eso no. Eso nada, para los robots. Gracias, Pablo. A vosotros. A vosotros, espero que os haya gustado esta charla. Os dejaremos en la descripción del vídeo la URL a la empresa de Pablo para que podáis conocer mejor su flota de robots y todo lo que hacen, por supuesto, y lo que es la robótica al servicio de las personas. Y yo os espero la semana que viene, de momento no en el metaverso, sino en Canal Prestoso.